voy a hablar acerca de la crítica. Si tienes Biblia, me acompañas a Santiago, capítulo 3, verso 5 hacia adelante. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas, y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua es puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doman, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Que Dios lo bendiga a través de la palabra. Miren, hermanos, voy a parafrasear lo que significan los versos que hemos leído para que esto nos sirva de cimiento en el pasaje que luego vamos a hablar, que va a ser de Números capítulo 12. Mirad, en el verso 6, cuando dice y la lengua es un fuego, se refiere a que tu lengua tiene que ser una hoguera que dé calor, pero puede convertirse en una pequeña chispa que enciende grandes bosques. Cuando dice un mundo de maldad, significa que la mayoría de pecados son hechos por el poder de la lengua. Antes de un robo, asesinato, mentira, etc., siempre ha habido palabras antes de cometer dichos pecados. Porque una lengua descontrolada es un mundo hostil para Dios. Cuando dice que inflama la rueda de la creación, Santiago utiliza la palabra creación en griego, que es geneseos, que es nacimiento. Se traduciría inflama la rueda del nacimiento, pues desde que nacemos el pecado nos lleva a usar la lengua para inflamar, encender y prender la crítica. ¿Y cuál es el alcance? Dice, la rueda de la creación, el mundo entero. Atención ahora, hermanos. Y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago, cuando dice infierno, se refiere a la palabra griega Gehenna. En los tiempos de Jesús era un vertedero donde nunca se apagaba la llama por los residuos y basura que había. Y de ahí Jesús les da un ejemplo de cómo sería el infierno. Pone el ejemplo del Gehenna para darles a entender una verdad de cómo podría ser el infierno. Pero el infierno no puede provocar a la gente o a la creación para que sus lenguas sean inflamadas. Esta conclusión ha sido de leer a varios hermanos, pero también ha sido una conclusión propia. Examínala. En el infierno Calé hay muchos demonios. Y el demonio, para inflamar al mundo, para encender en tentación al mundo, ¿qué es lo que utiliza? Al igual que nosotros, el poder del lenguaje. Y Satanás y los demonios al mundo les hablan a la mente y les dan deseos e inflamación para que tienten, de tal manera, Odín, que en el mundo hay naciones en guerra, matrimonios que se rompen, familias que se rompen. ¿Por qué? Porque el diablo está detrás de cada acción del hombre. Pero también el diablo puede tentar y hacerte arder en tu lengua para herir y criticar a un hermano. Presta atención. Cada vez que utilizas tu lengua para herir, estás expandiendo el reino del maligno. Te lo traduzco de esta manera aunque suene fuerte. Le estamos quitando trabajo a los demonios. El diablo quiere herirte, el diablo quiere hacerte mal. Si tú criticas, no vas a provocar lo bueno, que vas a provocar lo malo. Por lo tanto, no estás extendiendo el reino de Dios, estás entendiendo el reino de las tinieblas. Pero tú y yo, que somos sabios, utilicemos la lengua para hacer el bien. Cuando dice que está llena de veneno mortal, el verso 7 nos dice que el hombre ha dominado a todos los animales, menos la lengua, porque ella tiene veneno mortal. ¿A qué se refiere eso? El hombre sin Dios le es tan imposible dominar su lengua como aquel que puede dominar el veneno de una serpiente cuando la ha picado. Si a mí me pica una serpiente mortal, ¿tú crees
crees que yo puedo mentalizar y dominar ese veneno y decir, no me va a herir, no me va a herir? Pues así de imposible es el hombre sin Dios intentar dominar el poder de la lengua. Pero ¿qué tal os parece si ese veneno de la serpiente mortífero lo llevamos a aquel que pisó la cabeza de la serpiente antigua, a Jesucristo, el Hijo de Dios? Quedado claro esto, entramos en Números 12. Quiero decirte que la crítica, Josué, hiere a tu hermano. Dice Números 12:1: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Fijaros, hermanos, Moisés era el menor de los hermanos, la mujer de Moisés era Séfora. ¿Por qué le llaman cusita? Pueden ser distintas cosas, pero ninguna tiene valor para criticarle de esas maneras. Primero viene de Cus, que su padre era Can, y su abuelo Noé. Can fue maldito por Noé. Segundo, se establecieron al sur de Egipto, en Etiopía, y podrían guardar costumbres que no eran hebreas. Date de cuenta, costumbres, no mandamientos, que rompen el mandamiento de hebreo. También por su color de piel, que posiblemente era oscuro. Pero fijaros, Aarón y María criticaron a Moisés por su mujer, y una crítica sin motivos dañó a una familia. Ni te imaginas lo que una crítica puede ocasionar en personas que quizás lo están pasando mal. Mira lo que habla la Biblia acerca del poder de la lengua y la crítica. Proverbios 15:4: La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Proverbios 12:18: Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Quédate con esto. Hay palabras que son como golpes de espada. Ya saben lo que ocurrió en el Getsemaní, que dice la Biblia que vinieron a prender a Jesús. ¿Y qué hizo Pedro? Sacó la espada e hirió al siervo Malcom, y después Jesús le sanó la oreja. Atención, vamos entrando ya en el tema. Cuidado cómo usas tu espada, porque quizá luego a Jesús le provoques a esforzarse a sanar lo que tus palabras han herido a los demás. Martin Luther King, un gran hombre en su tiempo, dijo: hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Criticar en griego se escribe krinein, que significa separar y decidir. Porque la crítica en sí, hay que saber discernirla, no es mala. Está la crítica constructiva y está la crítica destructiva. Está la crítica de un crítico gastronómico, que le dan dinero por decir, en este restaurante se come bien, se come mal, y la crítica que él haga da valor al restaurante. Pero luego está la crítica destructiva, de aquel que pasa mucho tiempo a solas, se aburre y no ora, y empieza a criticar y se convierte en un criticón. Mirad, yo muchas veces a los más jóvenes cuando predican les digo, has estado muy bien, pero mira, si llegas a hacer esto y esto y esto, habría sido todavía mejor. ¿Ves? Es una crítica constructiva. ¿Cuál es la destructiva? Que a las espaldas de ellos, porque encima no me atrevo a decir solo la cara, le digo, mira chico, el mensaje que ha predicado, pues ha sido una bendición, que no es para tanto, y mira lo que ha dicho, que es una falsa doctrina. ¿Os estáis dando de cuenta? Una crítica, hermanos, una crítica destructiva puede traer muy males a las personas. Pero nosotros, hermanos, tenemos que usar el poder de la lengua para hacer bien. Mirad, hermanos, la crítica, él es el escudo del cobarde, que no es sincero en la cara. Él cambia opiniones que afecta el testimonio intachable de los hombres de Dios. Una de las polillas que está debilitando la obra de Cristo, el detonante de las rencillas, la anestesia que está haciéndote insensible al dolor de tus hermanos, y el veneno que se bebe para matarte, aunque se presenta como una charla de grupo. En Números 20, hermanos, Israel acampa en el desierto. ¡Atención! Y dice la Biblia que muere la hermana de Moisés. Y esto me dejó roto, pichi. Dice, y el pueblo murmuró contra Moisés porque tenía sed. Tanto el pueblo como Moisés tenían sed y pasaron de Antonio el mismo problema. Pero si le añades circunstancia y aflicción,
Moisés lloraba por su hermana. Si te pones en los zapatos del que estás criticando, posiblemente estás sufriendo más que tú. Si te pones en la vida del que está diciendo algo, posiblemente ha recibido tantos golpes y heridas. Por eso él va caminando como puede y no como quiere, pero como a ti, quizás en esta etapa de la vida te está tocando sonreír, puedes dar pasos con cordura. Pero ¿qué tal si en vez de criticar al Moisés que está llorando y está pasando un mal momento, porque es el líder del pueblo y quizás está llorando y le falta visión, en vez de criticar, ¿qué tal te parece si hacemos como Aarón y hacemos como Hur? El mismo caso de liderazgo. Moisés se caía porque no tenía fuerzas, pero le levantaron los brazos. A ver cuántos Aarones y cuántos Hur hay aquí que se disponen a ayudar, que se disponen a valorar, que se disponen a restaurar. Criticar lo hace cualquiera, un inconverso, un ateo, alguien que no sea gitano, alguien que no tenga cultura, alguien que no sea inteligente, pero restaurar solamente lo hacen los cristianos. Por eso, tú que eres cristiano, que te dices el aleluya, que te dices ser nacido de Dios, que uses la palabra como dice la Biblia. Si alguien habla, aleluya, hable conforme a la palabra de Dios. Que tu boca sea un utensilio para bendecir. Segundo, la crítica descubre tus intenciones. Dice el verso 2. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová? ¿Quiénes eran Aarón y Hur para decir que Dios también había hablado por ellos y que querían el liderazgo? En Éxodo 28:1 dice que Aarón era el sacerdote. En Éxodo 15:20 dice que María era profetisa. Atención, le dijeron que no era el líder apropiado al casarse con una mujer. Y el fin de ellos no era examinar si su liderazgo era aceptable o no. Lo que había detrás de esa crítica es que ellos querían ser líderes. Porque detrás de muchas críticas hay oscuras intenciones. Dice en Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y el siguiente verso dice, porque pedís y pedís mal. Porque pedían para crecer, querían para ser populares mientras hacían las zancadillas. Dice en Eclesiastes 4:4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre con su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Querer escalar con una crítica es vanidad y aflicción de espíritu. Vanidad porque Dios no lo aprueba y aflicción de espíritu porque más tarde el vacío que hay en tu corazón por ocupar una cosa que tú no tienes que ocupar no te va a traer satisfacción, te va a crear vacío. Por eso Judas criticó a la mujer del frasco, porque valía 300 denarios. ¿Sabes cuánto es eso, Tony? 300 días de trabajo. Estamos hablando que a 1.000 euros al mes de ahora, si ese perfume lo pondríamos ahora en valor, valdría casi 10.000 euros. Y era Judas el Iscariote. Dice la Biblia. Pues este frasco de alabastro, este perfume, teníamos que haberlo vendido para los pobres. Cualquiera que estaría ahí por ahí decir, pues que es verdad. Pues que es verdad. Pero dice la Biblia, pero esto decía, porque quería sustraer. Porque detrás de una crítica que aparentemente es constructiva, hasta lo constructivo lo hacemos destruido por nuestro vano corazón que envidia las cosas de otros. Satanás dijo, subiré, puede ser, y seré semejante al Altísimo, precioso. Quería ser como Dios, pero quería ser Dios, y reclamaba la adoración para ello un lugar en el trono. Oh, hermanos, mira, cuando Dios use a una persona,
Si en tu corazón aparece la podrida envidia, arrepiéntete y no censures. En mí tiene que haber gozo cuando el caer es usado. En mí tiene que haber gozo cuando el Kevin, aunque es candidato, predica mejor que yo. En mí tiene que haber gozo cuando el José es usado. En mí tiene que haber gozo porque el pastor Enrique está siendo usado. Si no sientes gozo cuando tus hermanos prosperan, examínate, hazte un parón. Quizás seas del culto. Te has confundido. ¿Sabes lo que dice el apóstol Pablo a Corintios? Que era una iglesia con dones. Era una iglesia reconocida y utilizada en esos tiempos como la que más. Pero dice, examínate a ti mismo, no al del lado, no al de ahí, no al de allá. Examínate a ti mismo. ¿Y cómo me examino? Si tengo un problema, no dice, a ver si estás en la fe. Te está diciendo, examínate a ver si has nacido de nuevo. Examínate a ver si eres salvo. Examínate si todavía estás bajo ira. Examínate porque si mueres estando en esta condición, te vas al infierno aunque estés en la sinagoga. Examínate. Si produce por aquí envidia, mírate al espejo y dile, arrepiéntete de tus pecados. Examínate bajo la Biblia. La palabra de Dios en boca de otro me tiene que producir gozo, me tiene que producir arrepentimiento, me tiene que producir aplausos, me tiene que producir lágrimas. No me tiene que producir envidia, ni me tiene que producir cosas que no son de Dios. Por eso hoy le pedimos a la palabra de Dios que venga la espada de su palabra, que quite la ponzoña de mi corazón y en vez de crítica que de mi boca salga adoración y respeto a mis hermanos. Tercero, la crítica mancha tu testimonio. Dice el verso, seguimos en número 12. Entonces Jehová descendió la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová le apareceré en visión, en sueños. Pero con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Aarón libra por el ministerio. Dicho ya de paso, hay muchos que libramos de chiripa. Porque si no seríamos ministerio nos corregirían más, nos reirían más, estarían más encima. Pero a veces los pastores echamos la vista como que no pasa nada. Pero a María, dice la Biblia, y quedó leprosa. Aarón quedó libre porque en el sacerdocio tenía que ministrar la ofrenda, la adoración y el perdón en ese instante por la ofrenda y tenía que recibir el pueblo. Por eso Dios a Aarón lo deja. Pero sin embargo a María le deja leproso. Atención, hermanos. Murmurar en hebreo viene del vocablo moxirá, que significa sacar maldad por la boca. De la misma raíz viene la palabra leproso, que es mejorá. Lo que quiere decir que el que habla mal de su hermano, por dentro es un leproso espiritual. Dice el verso, ¿cómo no tuvisteis temor de hablar de mi siervo Moisés? Es tremendo. Es que para ti es una crítica. Mira el pastor, hombre, para ti es eso. Pero el Señor sabe lo que es la crítica, las consecuencias que tiene y cómo Él lo examina, cómo Él lo disciplina, cómo Él lo corrige. Le estaba diciendo Dios, sabiendo que yo soy santo, ¿no teméis hablar de mi siervo que es inocente? Hermanos, que aunque Moisés no se defendió, Dios bajó en la nube. Ni te imaginas cómo Dios contrista en los corazones en la soledad por haber criticado a un varón de Dios. Y no me refiero solamente a un predicador.
a un anciano, a un joven que ama al Señor, que le quita las ganas, que lo paralizas con tu cultura y con tus rarezas, que se acercan personas nuevas y en vez de darle amor, le critican, le menosprecian porque no han tenido la vida tan buena y fácil que tú has tenido. Hermanos, hay personas en la calle, si algo estamos viendo el Curro y yo, es que hay personas en la cárcel que hay de todo tipo, hay buenos, hay regulares, hay malos y hay peores, y yo no puedo tratarle con mi cultura. Hermanos, si yo no trataría con mi cultura, habría personas que le dirían buenos días. Pero entiendo que antes de ser gitano soy cristiano y tengo que recibirlo con el amor del Espíritu Santo y no diciendo, tú quédate ahí muchacho, que yo soy limpio por dentro y por fuera. Si ahora mismo correríamos en una pantalla todo lo que he hecho, ¿sabe lo que haría el Calé y los siervos? A golpes me echarían del culto, pero tengo una mala noticia para ti. Si eso hacen conmigo, también lo harían contigo. Porque tú de rojo, yo de verde, tú de azul, yo de amarillo, pero todos hemos sido manchados por el color del pecado. Tu crítica mancha tu testimonio. Mirad, hermanos, mirad qué triste. En el Mar Rojo, coge María la pandereta, empieza a danzar y a cantar. Y 2 millones de personas siguen a esta mujer adorando, danzando y aplaudiendo a Dios y citando salmos. Pero ahora queda leprosa y le dice a Dios que se vaya del campamento 7 días y que el campamento la espere. Fijaros, hermanos, de profetiza y de adoradora a leprosa. Antes decían que viene María, la adoradora, la profetisa, doncellas, sacar las panderetas, vamos a adorar. Ahora decían, no os acerquéis a María la leprosa que os puede contagiar. Antes ella era la que el pueblo le seguía, ahora es la que el pueblo se aparta de ella. Antes ella era la que hacía avanzar en la adoración al pueblo, ahora el pueblo lo retrasa durante 7 días para que cumpla la disciplina de Dios, se quite la lepra y pueda acercarse. Alguien que critica mucho, hermanos, mancha su testimonio. Pero si es que no ha hecho nada, si es que en la vida la han disciplinado, porque por desgracia hemos menospreciado tanto la crítica que todavía mis ojos no han visto que a un criticón se disciplina por un criticón. ¿El tabaco es malo? Claro, bendito Dios. Y que tenga ya, yo hablo de mí, que gracias a Dios por su gracia, aunque peco todos los días, todavía no me he disciplinado. Pero que ahora, por lo que sea, ahora yo tengo un cigarro en mi mano y me se cae el pelo. Pero las personas que viven con el pecado de la crítica y que son criticones y murmurones y cambian opiniones de hombres de Dios, todavía no serán disciplinados. ¿Saben por qué? Porque quizás no hemos puesto tan alto la palabra de Dios y que Dios es severo, justo, que está airado contra el impío todos los días. En los Proverbios dice, 7 cosas aborrece mi alma, y entre ellas dice, la lengua murmurosa, el que hace mal a su hermano no con golpes, sino con las palabras. Porque mira, ahora el Calé, en un arrebato, a mí me pega un golpe y el dolor me dura un rato, pero al día siguiente viene Calé y me pide perdón y solucionado. Pero me dice, Benjamín, tú no eres cristiano, tú no tienes ministerio, tú no sirves para la obra de Dios sin motivo alguna, y esas palabras me corcomen por dentro y no puedo vivir y me hace mal. Oh, hermanos, ni te imaginas lo que mancha la crítica a tu testimonio. Sacerdote y levita, que vas con la nigra, que vas con la armadura de guerrero, que tienes espada, que tienes escudo, pero como critiques, andas descalzo, no tienes equilibrio y todo el mundo ve tus pies desnudos, porque delante de Dios no caminas bien. Jacob, delante de tu familia serás el patriarca, pero yo veo tu caminar y tengo que tocar tu caminar y tengo que transformarte. Que no vales el patriarca, que no vales ser la cabeza de Israel, que esto va de caminar y seguir como Jesús, andar como Jesús, hablar como Jesús. Espero que te llegue la palabra, que vengas a tu casa, que la medites, que la examines. Olvídate de mí, si me ha armado o si me ha cortado. De hecho,
eso. Si empiezas a pensar ya eso, arrepiéntete porque ya estás criticándome. ¡Oh! ¡Hermanos! Valoremos la palabra, examinamos la palabra, delante de Dios, a ver cómo está, a ver si hay que quitar cosas de tu corazón. Yo quiero que Dios examine mi corazón y que pruebe mi alma por si tengo que apartar lo que no le agrada a Dios. Ahora bien, ¿cómo vencer la crítica? Yo entiendo que lo que voy a decir ahora solamente está al alcance de los que sean cristianos, no los que sean del culto, porque mirad, el gitano formal no crea ruinas, un cristiano tampoco. El gitano formal, si tiene que dejar dinero lo deja, y el cristiano también. El cristiano formal no jura, y el cristiano tampoco. Pero el cristiano formal no puede perdonar y doblegar su orgullo, y el cristiano sí. No por él, sino por el Espíritu Santo a través de la palabra. Cuando tengas algo conmigo y yo contigo, lo primero que tenemos que hacer es saber lo que es. Hablar con tu hermano. Seguimos en el verso 11 y 12. Y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quedéis ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Moisés habló con sus hermanos y se pidieron perdón. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no haces esto, pierdes a tu hermano. Y puedes estar en el culto, pero tú eliges estar en el banco de atrás y en el banco de adelante para no veros. Y si os veis, os asuráis con las cejas para que el pastor no tenga que administraros. ¿Por qué digo que esto no es para los carnales? Porque dice en Gálatas 6:1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no que seas tú también seas tentado. ¿Sabes cómo tienes que hablar con tu hermano que te ha criticado, que te ha hecho mal? Hablándole de la manera que te gustaría que te hablarían a ti, y considerando que quizás tú de aquí un tiempo lo puedes hacer de nuevo. Mirad qué frase: que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no herirá la cabeza. Salmos 141:5. ¿Qué significa que no herirá mi cabeza? Que no me hará quebraderos de cabeza, porque me ha hablado con nobleza y con transparencia. Que nos hemos hecho expertos no en segundas, en terceras y en cuartas. Habla con natural. Nos han dicho nuestros mayores siempre de irse naturalmente al natural. ¿Tú crees que caminemos todo el día juntos y que por lo que sea no te atrevas a decirme feo? Dímelo. No me digas que soy casi guapo, que tengo una hermosura antigua. Dime, eres feo. Y ahora yo, que soy apañado como tú, me peino, me afeito, adelgazo. Pero si vas ahí hablando en 3 segundos, que como que no sé la cosa, y vas así como torcido, ¿quieres me confundes, me das quebraderos de cabeza. Pero ahora viene el calé, así como él es, que a veces es bruto y me dice: chico, peínate, me la gozo, me restauro, me recupero y tiro para adelante. ¡Hermanos! La palabra hermano no es un título, es un sentimiento, es un mandamiento, es una pasión. Os prometo que si a mi hermano el Robert o a mi hermano Josué les falta dinero, lo poco que tengo es suyo, porque son mis hermanos. ¿Cómo es posible que a veces tenemos cosas para ayudarnos y nos hacemos los despistados? Pero te has creído que has dejado de ser de la familia fulana para ser de la familia de Cristo, y que tu iglesia son tus hermanos, tus amigos y tus compañeros. Que esto no va de abrazar y decir Dios te bendiga y mañana me voy para mi casa. Que esto va de que si a las 3 de la madrugada me hace falta,
te pido una llamada para estar contigo, que si te hace falta 50 euros, lo digo delante de todos, 1000 euros no te dejo porque quizás no pueda dejártelos, pero 50 euros cuando quieras, donde quieras y a la hora que quieras, te hago una compra y te doy de comer. Me he creído que soy tu hermano, no sé si lo estás entendiendo, me he creído que tenemos el mismo Padre, que tenemos un mismo espíritu, un mismo bautismo, un mismo libro, un mismo destino y una misma eternidad. Habla con transparencia, hazle bien a tu hermano. ¡Gloria a su nombre! Y por último, la crítica se soluciona hablando y segundo, orando por tu hermano. Dice en el 13, mirad qué fueras hermanos, que le han querido quitar de liderazgo. Es como que yo querer al pastor, quitarle de pastor. Mirad qué calibre tiene Moisés, Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora, María. Aleluya. Daros de cuenta, hermanos, Vamos a ver el orden que dice Santiago acerca de restaurar la relación con un hermano. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ya en el resultado dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Primero, confesaos los unos a los otros. Segundo, orad los unos por los otros. Y tercero, seréis sanados para tener una relación sana, entrañable y con un corazón de hermano. Y ahora tú puedes excusarte porque buscamos excusas, hermanos, Palabra que Adán le echó la culpa a Eva, Eva a la serpiente, y porque al lado no había otro, sino la serpiente también a otro. Es que la culpa la tiene él, que me hizo esto. Y se acuerdan del día, en el 85, 5 de octubre a las 3:30. Porque los que guardan tienen una memoria para guardar las faltas de los demás, pero se olvidan muy rápido de los suyos. Es como David. Le dice Natán: has matado a una corderita, y dice: ¡tal hombre muera! Dice: ¡tal hombre es tú! ¡Ay, Señor, perdóname! Lo que él ocasiona muerte, para él ocasiona perdón y misericordia. Es que la culpa la tiene él, es que la culpa la tengo yo. Mirad, ¿qué más da quien tenga la culpa de los dos? Hay que buscar una solución, porque habrá veces que te toque orar como Moisés para sanar la lepra de tu hermano, pero habrá otras veces que te toque orar como Job por tu hermano para sanar tu propia lepra. ¿Qué más da quien tenga la lepra de los dos? La solución es orar el uno por el otro para ser sanados. Ahora yo y el Josué, que llevamos muchos años juntos, el Calé y todos los que estamos aquí, y ahora porque por el orgullo, por lo que sea, por un día malo que has tenido, por un día malo que he tenido, que rompamos, Josué, que nos conocemos desde niño, una vida entera juntos, de tal manera que ya nos separamos y ya le critico, y ya lo que era un amigo ahora lo veo como un enemigo, y lo que era para mí un varón de Dios lo veo como un hipócrita, porque ahora en vez de orar ponemos estados en el móvil diciendo: este año 2025 he descubierto quién era mi amigo y quién no, y para que suene más espiritual ponemos un verso para justificarlo. El criticón, el que no busca soluciones, se apoya a la Biblia para defender su orgullo. Pero ¿qué tal? Si en vez de ser tan verdadero, eres más hermano, porque si usa la verdad para herirme, no hables, cállate y ora por mí, porque yo oraré por ti. Hermanos, que con ordinaria yo no voy a tener jamás en la vida un rifirrafe. ¿Por qué? Porque mi ministerio no es para el mundo, es para mi iglesia. Pero con el Jesús, con el Kevin, con el José, con el Ángel, a veces ellos van a pensar del rojo y yo del verde, y podemos tener un rifirrafe. Pero aunque tengamos distintas opiniones, eso no nos impide de que seamos hermanos. Hermanos, tú no tienes mi mente ni yo la tuya, pero sí tenemos un mismo Padre. Somos
que detrás de un Dios te bendiga y de una sonrisa hay lágrimas, hay soledad, hay problemas en la casa, hay rifirrafes entre el matrimonio. A veces no pueden controlar a los hijos porque en vez de ser testimonios y de cristianos quieren el mundo y Él está en el medio. Es una palabrica tuya, ¿cuánto puede restaurar? Una llamada tuya, ¿cuánto puede ayudar? Un Dios te bendiga, ¿cuánto puede hacer? Un café que le invites, ¿cuánto puede ser productivo? Esta es la palabra, hermanos, no critiquemos, oremos, no critiquemos, hablemos, no censuremos, ayudemos. Somos hermanos, gloria a su nombre. Creo que la palabra ha sido clara. ¿Qué vas a hacer? Cuando salgas, te dejo que me critiques a mí, venga, y di que soy canso. Rápidamente te arrepientes. Y luego ya sales y di, Señor, no voy a criticar más. Voy a poner cuchillo en mi garganta y no álcale. A mí. Mira, los jóvenes me conocen en otra iglesia. No lo podría decir, pero ustedes me conocen. ¿He criticado? Sí. Pero todo el mundo que me conoce sabe que odio la crítica. A una vez haces una crítica y me encanta cambiar rápidamente el tema. Una vez me dijo, no, tranquilo, no te pongas nervioso. Digo, pero hermano, que es que yo no quiero criticar. No soy mejor, de hecho soy peor. Tengo muchos pecados. Pero valoro la crítica como Dios la valora. Por favor, no critiques. Llama de vez en cuando a tu pastor, ¿para que no está? Es que a mí no me llama, aunque llama a todo el mundo, que es una máquina, gracias a Dios. Es que a mí no me atiende, hermanos, sabemos 250 personas. ¿No crees que es normal que alguna vez se le pase una? Escúchame, el pastor no es Jesús, es que el buen pastor da su vida por las ovejas y deja las 99 y va por la perdida. Hermano, no somos Jesús, no tenemos su omnisciencia, no lo sabemos todos. En oración el Señor nos va revelando poquito a poquito, por eso tolera mis debilidades, que aunque no soy perfecto, yo tolero tus imperfecciones. Tolera mis debilidades, que aunque no soy perfecto, tolero tus imperfecciones. No va a venir otro para tolerar ni soportar. Por eso, vamos a buscar a Dios. Y vamos a tener un mismo espíritu para amar a Dios y amar a tu prójimo. Porque estos mandamientos se resumieron toda la ley. Así que adelante, hermano mío. Un aplauso para el Señor. Apláudale con el corazón. Y con este aplauso le vas a decir, Señor, ayúdame a que